Chile lloró mucho este año. Actores que marcaron generaciones, rostros que entraron en los hogares de millones de personas a través de la televisión y el cine, fallecieron uno a lo largo de los meses. Algunos de estos nombres eran muy conocidos y su partida causó gran conmoción. Otros, sin embargo, se fueron en silencio, casi sin que el público lo supiera, y es precisamente de ellos de quienes trata este video. Hoy vamos a recordar a los actores chilenos que fallecieron hasta 2026 y que quizá no sabías. Son historias de vida, de dedicación al arte y de un legado que merece ser recordado. Quédate hasta el final, porque cada nombre que vamos a presentar tiene una historia que vale la pena conocer. Y si aún no estás suscrito a este canal, aprovecha ahora mismo para suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás ningún video como este. Número 1. Héctor Noguera. Hablar de la historia del teatro y la televisión en Chile es inevitablemente hablar de Héctor Noguera. Su nombre quedó grabado como uno de los pilares más importantes de la actuación en el país, y su trayectoria no solo fue extensa, sino profundamente influyente. Nació el 8 de julio de 1937 en Santiago de Chile, y desde joven encontró en las artes escénicas un camino que lo acompañaría durante toda su vida. Gran parte de su carrera estuvo ligada al teatro de la Universidad Católica, un espacio clave donde no solo se formó como actor, sino donde también trabajó como director, docente y gestor cultural. Este vínculo no fue pasajero, sino una relación de décadas que lo convirtió en una figura central dentro del desarrollo teatral chileno. Su compromiso con el arte no se limitó a actuar. También impulsó nuevas generaciones, compartiendo conocimientos y experiencia con estudiantes que lo veían como un referente. En televisión, su rostro se volvió familiar para miles de hogares. Fue protagonista en varias de las telenovelas más recordadas de la llamada Época Dorada, como Sucupira, Romané, Pampa Ilusión y Machos. Cada uno de sus personajes tenía una fuerza especial, logrando conectar con el público de una manera natural, sin exageraciones ni artificios. Su estilo era directo, humano, cercano, lo que lo hacía destacar entre muchos otros actores. Pero su talento no se limitó a la televisión. También participó en cine, formando parte de producciones importantes como El Chacal de Nahuel Toro, en 1967, y Neruda, en 2016. Incluso en sus últimos años, siguió activo, demostrando una energía admirable. En 2022, grabó su última película, El Padeciente, confirmando que su pasión por actuar nunca disminuyó. A lo largo de su carrera realizó más de 120 estrenos teatrales y llevó su trabajo a distintos países de América y Europa. Este alcance internacional no solo fortaleció su carrera, sino que también posicionó al teatro chileno en escenarios importantes. Desde 1991 fue miembro de número de la Academia Chilena de Bellas Artes, reconocimiento que reflejaba su impacto en la cultura del país. En 2025, una encuesta de CADEM lo consagró como el mejor actor en la historia de Chile. Este reconocimiento llegó en vida, algo que no siempre ocurre, y fue una muestra clara del respeto y admiración que generaba tanto en el público como en sus colegas. Sin embargo, ese mismo año también marcó el inicio de una etapa difícil. Aproximadamente 4 meses antes de su fallecimiento, recibió el diagnóstico de un cáncer agresivo que avanzó rápidamente. Aunque el tipo específico nunca fue revelado, la enfermedad alcanzó un estado terminal en poco tiempo. Su hija, la actriz Amparo Noguera, explicó que él ya cargaba con esta enfermedad desde antes, pero que su avance se aceleró en los últimos días. A pesar de todo, Héctor Noguera continuó trabajando. Se mantuvo activo como parte del elenco de la telenovela Aguas de Oro, demostrando una fortaleza que sorprendió incluso a quienes lo conocían de cerca. Su compromiso con la actuación nunca se detuvo. Finalmente, el 28 de octubre de 2025, falleció en su hogar en la comuna de La Reina a los 88 años. Su partida generó una profunda conmoción en el país. El presidente Gabriel Boric decretó luto oficial y lo describió como un gigante del teatro y de Chile.
Durante 3 días, su cuerpo fue velado en el campus oriente de la Universidad Católica, donde cientos de personas llegaron a despedirse. Mientras el país aún procesaba su partida, comenzaban a surgir recuerdos, historias y homenajes que revelaban la magnitud de su legado, abriendo paso a nuevas reflexiones sobre otras figuras que también marcaron la historia y cuya ausencia dejaría huellas igual de profundas. Número 2. Willy Benítez. Mientras Chile aún despedía a una de sus figuras más grandes del teatro, otra pérdida golpeaba al mundo del espectáculo. Esta vez, el adiós venía desde un rostro distinto, uno que durante años estuvo ligado a la alegría, la improvisación y el humor directo. Willy Benítez, nacido en Santiago de Chile alrededor de 1946, dejó una huella profunda en la televisión nacional, especialmente en los espacios donde el entretenimiento se mezclaba con cercanía y espontaneidad. Desde sus inicios, su camino estuvo claro. Estudió teatro en la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde se formó y se graduó en 1969. Esa base le permitió desarrollar no solo habilidades actorales, sino también una presencia escénica muy particular, marcada por su naturalidad y su capacidad de conectar con el público sin esfuerzo. Su carrera televisiva comenzó en TVN, donde participó en programas que hoy son recordados como verdaderos clásicos. Espacios como Ping-Pong, Ya somos amigos y La cafetera voladora formaron parte de sus primeros pasos, permitiéndole explorar distintos formatos y estilos. Sin embargo, fue en el Festival de la Una, donde su figura se consolidó como un rostro cercano y querido por la audiencia. Su humor no necesitaba grandes producciones, bastaba con su presencia y su timing para generar risas. Con el paso de los años, su carrera continuó creciendo en otros canales. En Canal 13 participó en programas muy populares como Venga conmigo y Sábado Gigante, donde compartió escenario con importantes figuras del entretenimiento. Más adelante también formó parte de Chilevisión, participando en espacios como Vampiras, Jingo y El Bar del Bombo y Los Chistositos. Su versatilidad le permitió adaptarse a distintas épocas de la televisión, algo que no todos lograban. Uno de los momentos más recordados de su carrera ocurrió en 1983, en plena dictadura. En el Festival de Viña del Mar, Willy irrumpió sin autorización en el escenario de la Quinta Vergara, interpretando a su personaje Juan Gallo. Su acción no fue casual, sino una forma de protesta ante la ausencia de humoristas en esa edición del festival. Fue un acto arriesgado, directo y valiente, que tuvo consecuencias inmediatas. Fue vetado de la televisión por un año. Aún así, ese episodio quedó marcado como uno de los gestos más simbólicos dentro del entretenimiento chileno. A pesar del paso del tiempo, Willy Benítez nunca se alejó completamente de las pantallas. Continuó activo como actor y logró participar en producciones más recientes, como la serie chilena de Netflix 42 días en la oscuridad, demostrando que su talento seguía vigente incluso en nuevas plataformas. Sin embargo, sus últimos meses estuvieron marcados por problemas de salud importantes. En agosto de 2025, sufrió un accidente cerebrovascular que cambió completamente su vida. Este evento lo dejó en silla de ruedas y con dificultades para realizar actividades cotidianas. Su estado requería cuidados constantes y aunque recibió atención médica y el apoyo de su familia, su condición se fue complicando. La familia confirmó que, a pesar de todos los esfuerzos, la situación no mejoró. Con el paso de las semanas, su salud se debilitó aún más, hasta que finalmente, el 20 de septiembre de 2025, falleció en su domicilio debido a complicaciones derivadas del ABC. Su despedida fue íntima, pero significativa. Sus restos fueron velados en el barrio Independencia, donde familiares, amigos y cercanos llegaron para rendirle homenaje. Posteriormente, su funeral se realizó en el cementerio Parque El Prado, cerrando así una etapa marcada de risas, momentos inolvidables y también por actos de valentía.
Pero mientras su historia se asentaba en la memoria colectiva, comenzaban a aparecer otras despedidas que, aunque menos comentadas, escondían trayectorias igual de impactantes y vidas que merecían ser recordadas con la misma intensidad. Número 3. Gabriela Medina. A medida que el país intentaba asimilar las pérdidas recientes, otro nombre comenzaba a resonar con fuerza en el mundo artístico. No se trataba solo de una actriz más, sino de una mujer cuya trayectoria abarcó más de 6 décadas y dejó una marca profunda en distintas generaciones. Gabriela Medina, nacida el 7 de octubre de 1935 en Santiago de Chile, fue una de esas figuras que construyen su legado con constancia, pasión y un amor inquebrantable por la actuación. Desde muy pequeña, su interés por el teatro era evidente. Aunque decidió formarse como profesora en la Escuela Normal número 2, su verdadera vocación siempre estuvo en las artes escénicas. Fue en la década de los 60 cuando dio un giro importante a su vida, integrándose al Teatro Tecnos de la Universidad Técnica del Estado. Allí debutó en la obra Pan Caliente, iniciando así un camino que no tendría vuelta atrás. Su presencia en el teatro fue sólida, pero también logró expandirse con éxito hacia otros formatos. En televisión, Gabriela Medina participó en varias de las telenovelas más importantes de Chile. Producciones como Los Títeres, La Trampa, Ángel Malo, Playa Salvaje, Brujas y Papi Ricky contaron con su talento, consolidándola como un rostro conocido y respetado por el público. Cada personaje que interpretaba tenía una profundidad especial, construida desde la experiencia y la sensibilidad. Además de las telenovelas, también formó parte de la recordada serie Los 80, una producción que conectó con distintas generaciones por su retrato de la vida cotidiana en el país. En el cine, su carrera también fue destacada, participando en películas como Coronación, Subterra y Machuca. Estos trabajos reflejaron su capacidad para adaptarse a distintos estilos narrativos sin perder su esencia. Uno de los momentos importantes en su carrera llegó en 1976, cuando fue reconocida como mejor actriz por su papel en La familia de Marta Mardones. Este premio marcó un punto clave, confirmando lo que muchos ya sabían: su talento no pasaba desapercibido. Con el paso de los años, siguió acumulando reconocimientos, como los premios APES a Mejor Actriz Coadyuvante por Coronación en el año 2000 y otro por su trayectoria artística en 2011. En 2024 recibió el premio Caleuche, un homenaje más a su extensa carrera. Su vida personal también estuvo profundamente ligada al mundo artístico. Estuvo casada con el actor César Arredondo y fue madre de 6 hijos, entre ellos el actor Claudio Arredondo. Además, su legado continuó en las nuevas generaciones, siendo abuela de la actriz y ministra de Estado Carolina Arredondo. Su familia no solo compartía lazos de sangre, sino también una conexión fuerte con la cultura y el arte. En su juventud tuvo una relación con Víctor Jara, reconocido director de teatro y cantante, lo que también refleja el entorno artístico en el que siempre estuvo rodeada. Estas experiencias marcaron su vida tanto en lo personal como en lo profesional. A diferencia de otros casos recientes, las causas de su fallecimiento no fueron dadas a conocer públicamente. Su partida fue confirmada por la Corporación Chile Actores, que destacó sus más de 60 años de trayectoria y su aporte constante al desarrollo de las artes escénicas. Gabriela Medina falleció el 16 de junio de 2025 en Talagante, a los 89 años. Su despedida fue sentida, especialmente por quienes compartieron escenario con ella y por el público que la acompañó durante tantos años. Con su partida se cerraba un capítulo importante en la historia de la actuación chilena. Sin embargo, su legado seguía presente en cada obra, en cada escena y en cada artista que encontró inspiración en su trabajo, mientras nuevas historias comenzaban a surgir, revelando otras despedidas que también dejaron huellas profundas. Número 4. Teresita Reyes. Cuando aún no terminaban de asimilarse las pérdidas anteriores, otra noticia golpeó con fuerza al público chileno. Esta vez, el dolor se sintió de una manera distinta, más cercana, como si se tratara de alguien de la familia. Teresita Reyes, nacida el 4 de febrero de 1950 en Osorno, fue una actriz que logró algo poco común:
convertirse en parte de la vida cotidiana de las personas a través de sus personajes. Su camino no comenzó directamente en la actuación. En 1968 ingresó a estudiar Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Chile, pero con el paso del tiempo entendió que su verdadera vocación estaba en otro lugar. En 1970 tomó una decisión que cambiaría su vida. Se trasladó a la carrera de teatro en la misma universidad. Ese giro marcó el inicio de una trayectoria que, con los años, se consolidaría como una de las más queridas en televisión chilena. Su debut en televisión llegó en 1981, con la telenovela Villa Los Aromos. Durante sus primeros años en TVN, interpretó principalmente papeles secundarios, pero cada uno de ellos tenía un sello especial. Su forma de actuar era natural, sin exageraciones, lo que hacía que el público conectara fácilmente con sus personajes, incluso cuando no eran protagonistas. El gran punto de inflexión en su carrera llegó en 2003 con la telenovela Machos. Allí interpretó a Imelda, la leal empleada doméstica de la familia Mercader. Este personaje se ganó rápidamente el cariño del público, no solo por su ternura, sino por la humanidad que Teresita lograba transmitir en cada escena. Desde ese momento, su rostro se volvió aún más reconocido y valorado. Después de ese éxito, continuó participando en producciones muy populares como Brujas en 2005 y Papi Ricky en 2007. Su presencia en pantalla era sinónimo de cercanía, de esos personajes que parecían reales, que podían existir en cualquier hogar. Gracias a esta conexión con el público, también se convirtió en rostro publicitario, ampliando su alcance más allá de la actuación. En los años más recientes, Teresita Reyes siguió activa, demostrando una constancia admirable. Participó en telenovelas como Pobre Novio, La Ley de Baltasar y como La Vida Misma, manteniéndose vigente en una industria que cambia constantemente. Además, formó parte del cine con la película El lugar de la otra en 2024, confirmando que su talento seguía intacto. En su vida personal estuvo casada desde 1973 con Jorge Giacamán, con quien tuvo 4 hijos. Su familia fue siempre un pilar fundamental en su vida. En 2016 enfrentó la pérdida de su esposo, quien falleció a causa de un infarto, un golpe difícil que marcó profundamente su historia personal. Sin embargo, el año 2025 trajo nuevos desafíos. El 3 de mayo se dio a conocer que padecía cáncer en la mandíbula y en el estómago. Un mes antes, en abril, había sido sometida a una cirugía mandibular. Aunque en un inicio logró recibir el alta médica, su situación se complicó debido a los efectos de la quimioterapia. La familia explicó que durante el tratamiento surgieron problemas adicionales. Su corazón se vio afectado y también enfrentaba una condición renal delicada. Estos factores hicieron que su estado de salud se volviera cada vez más complejo, requiriendo una atención constante en la clínica. Finalmente, en la madrugada del 24 de mayo de 2025, Teresita Reyes falleció en la Clínica Santa María, en Santiago. Su familia confirmó que partió en paz, rodeada del amor de sus hijos y seres queridos. Su despedida dejó un vacío profundo, especialmente entre quienes crecieron viendo sus personajes. Su legado quedó en cada historia que ayudó a contar, en cada escena donde logró emocionar sin esfuerzo. Y mientras su ausencia comenzaba a sentirse con fuerza, otras historias seguían emergiendo, recordando que este año marcaría múltiples despedidas que aún quedaban por descubrir. Número 5. Claudio Reyes. Mientras las despedidas seguían acumulándose en la memoria reciente, el nombre de Claudio Reyes volvía a tomar fuerza entre recuerdos, videos y escenas que aún hacían reír a muchos. Aunque su partida ocurrió en 2024, su impacto seguía presente en 2025 y 2026, como si el tiempo no hubiera logrado borrar la cercanía que construyó con el público. Nacido el 5 de mayo de 1960 en Longaví, su historia estuvo marcada por el humor, la creatividad y también por caminos inesperados. Desde joven mostró interés por las artes, lo que lo llevó a ingresar al Departamento de Teatro de la Universidad de Chile. Fue ahí donde comenzó a formar las bases de su carrera, aunque sus primeros pasos en televisión no fueron precisamente protagónicos. En 1984 inició participaciones en telenovelas como La Torre 10, La Represa y Bellas y Audaces, donde interpretó roles secundarios que le permitieron ganar experiencia frente a las cámaras. Sin embargo, su verdadero salto a la fama llegó en la década de 1990, cuando se integró al reconocido programa Happening con Ja. Este espacio se convirtió en una plataforma clave para su carrera como comediante.
Fue ahí donde nacieron personajes que hasta hoy siguen siendo recordados, como el Guaso Clemente, Clementina, Tutín y Charlie Badulaque. Cada uno de ellos tenía un estilo propio, pero todos compartían ese humor directo y cercano que conectaba fácilmente con la audiencia. Su talento no se limitó a la comedia. En 1989 sorprendió al incursionar en la música con la canción ¿Por qué llora la tarde?, que logró posicionarse como un éxito en las radios del país. Este paso mostró una faceta distinta, confirmando que su creatividad iba más allá de un solo formato. Con el tiempo, Claudio Reyes también exploró el ámbito político. Fue elegido concejal por la comuna de Puente Alto para el período 2004-2008, representando a la UDI y obteniendo un 12% de los votos. Esta etapa reflejó su interés por involucrarse en temas públicos, aunque nunca dejó completamente de lado su vínculo con el espectáculo. Su relación con su ciudad natal, Longaví, siempre fue importante. En reconocimiento a su trayectoria y a su aporte cultural, fue declarado Hijo Ilustre, un honor que marcó profundamente su historia personal. En cuanto a su salud, Claudio Reyes enfrentaba condiciones que requerían cuidado constante. Padecía hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2, factores que con el tiempo comenzaron a afectar su bienestar. En abril de 2023, sufrió un infarto cardíaco leve, del cual logró recuperarse. En ese momento, él mismo explicó que sus enfermedades habían influido en ese episodio, dejando en evidencia la fragilidad de su estado de salud. A pesar de esa advertencia, continuó con su vida con relativa normalidad. Sin embargo, el 13 de julio de 2024 ocurrió un hecho inesperado. Mientras compartía con amigos en una celebración de cumpleaños en Santiago, sufrió un infarto. Fue trasladado de urgencia al hospital militar, donde los equipos médicos intentaron asistirlo, pero su fallecimiento fue confirmado poco después. Su muerte ocurrió alrededor de las 23 horas de ese sábado, generando una inmediata reacción en el mundo del espectáculo y entre sus seguidores. La noticia se difundió rápidamente, acompañada de mensajes que recordaban su humor y su capacidad de hacer reír en cualquier contexto. En Longaví, el impacto fue especialmente fuerte. El alcalde decretó el luto comunal por 3 días en su honor, reflejando el cariño y el respeto que su comunidad sentía por él. Su partida dejó un vacío difícil de llenar, pero también una colección de momentos que siguen vivos en la memoria colectiva. Y mientras su legado continuaba presente en cada repetición y recuerdo, otras historias aún esperaban ser contadas, completando un panorama de despedidas que marcaron profundamente a toda una generación. Número 6. Carmen Barros. A medida que las historias seguían entrelazándose, aparecía el nombre de una mujer que representaba una época completa en el arte en Chile. Carmen Barros no solo fue actriz, sino también cantante, directora y maestra. Su vida abarcó casi un siglo, y su legado logró conectar distintas generaciones que encontraron en su trabajo una referencia constante. Nació el 7 de enero de 1925 en Santiago de Chile, en un contexto muy distinto al que conocerían los artistas décadas después. Durante su infancia y juventud, su vida estuvo marcada por los viajes. Debido al trabajo de su padre, quien era militar y diplomático, vivió en países como Perú y Alemania, incluso en medio de los años de la Segunda Guerra Mundial. Estas experiencias no solo ampliaron su visión del mundo, sino que también influyeron en su sensibilidad artística. A los 19 años, regresó a Chile, y fue entonces cuando comenzó a construir su camino en el arte. Sus primeros pasos fueron en la radio, donde cantaba bajo el seudónimo de Marianela. En ese espacio encontró una forma de expresarse y de conectar con el público, mucho antes de que la televisión se convirtiera en el medio dominante. Su voz comenzó a ser reconocida, abriéndole puertas hacia nuevos escenarios. El año 1958 marcó un momento histórico en su carrera y en la cultura chilena. Fue la protagonista de Esta señorita Trini, considerada la primera comedia musical del país. Este hito no solo la posicionó como una figura destacada, sino que también abrió camino para el desarrollo de este género en Chile. Sin embargo, su papel más recordado llegaría poco después. En abril de 1960, interpretó a Carmela, en la obra La Pérgola de las Flores.
Este personaje se convirtió en un símbolo dentro del teatro chileno, y Carmen Barros quedó para siempre asociada a ese rol. Desde entonces, fue reconocida como la Dama de la Comedia Musical, un título que reflejaba no solo su talento, sino también su aporte a la escena cultural. Con el paso de los años, también participó en televisión, formando parte de telenovelas como Los Títeres, Matrimonio de Papel, La Intrusa, El amor está de moda, Piel Canela, Hippie y Papi Ricky. Aunque su origen estaba en el teatro y la música, logró adaptarse a este nuevo formato sin perder su esencia. Su trabajo no se limitó a los escenarios. También se desempeñó como directora de teatro y profesora, enseñando percepción actoral, dicción y proyección vocal. Su vocación por formar a otros artistas fue tan importante como su propia carrera. Además, tras el golpe de 1973, trabajó como funcionaria de la ONU en Kenia, mostrando una faceta comprometida con el ámbito internacional. A lo largo de su vida recibió importantes reconocimientos. En 2011 fue galardonada con el premio APES a la trayectoria artística. Y en 2020 recibió la Orden al Mérito Artístico y Cultural Pablo Neruda, uno de los máximos honores en el ámbito cultural chileno. A diferencia de otras despedidas recientes, su fallecimiento no estuvo precedido por una enfermedad grave conocida públicamente. Carmen Barros falleció el 21 de diciembre de 2023, a los 98 años, mientras dormía, en tranquilidad y acompañado de sus seres queridos. La causa fue una parada cardíaca, confirmada por su familia y por el Ministerio de las Culturas. Su velorio se realizó en el Teatro Oriente, un espacio simbólico para despedir a una figura que dedicó su vida al arte. Su partida fue serena, pero dejó una sensación profunda de cierre de una era. Y mientras su historia quedaba marcada como la de una vida extensa y plena, el recorrido por estas despedidas aún no terminaba, porque todavía quedaban nombres que, aunque menos esperados, también dejaron una huella imposible de ignorar. Número 7. Grimanesa Jiménez. Mientras el recorrido por estas historias continuaba, surgía el recuerdo de una actriz que, sin hacer demasiado ruido, logró mantenerse vigente durante décadas. Grimanesa Jiménez fue una de esas figuras que siempre estaban presentes, ya fuera en una telenovela, una serie o una película. Nacida el 20 de mayo de 1937 en Santiago de Chile, su vida estuvo marcada por el arte desde una edad temprana. Su formación fue sólida y diversa. Estudió teatro tanto en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile como en la Universidad Católica, dos de las instituciones más importantes del país en el ámbito artístico. Pero no se detuvo ahí. También complementó su aprendizaje con clases de ópera en el Conservatorio Nacional, lo que amplió su capacidad expresiva y su sensibilidad escénica. Desde el inicio de su carrera, demostró una gran versatilidad. Participó en cine desde 1982, con la película Historia de un roble solo, iniciando un camino que continuaría por más de 4 décadas. Su último trabajo en la pantalla grande fue en 2023, con Patio de Chacales, cerrando así un ciclo que reflejaba su compromiso constante con la actuación. Además, formó parte de 4 cortometrajes, explorando distintos formatos y estilos narrativos. En televisión su presencia fue aún más amplia. Participó en producciones desde 1977 hasta 2019, adaptándose a distintas épocas y cambios en la industria. Formó parte de series y telenovelas muy recordadas como Los Venegas, Rojo y Miel, Marrón Glacé, Hippie, Papi Ricky, Los 80 y Soltera otra vez 3. En cada uno de estos proyectos, su actuación aportaba una naturalidad que hacía que sus personajes se sintieran reales y cercanos. No siempre interpretaba roles principales, pero eso nunca fue un obstáculo. Su talento estaba en los detalles, en la forma en que construía cada personaje con autenticidad. Era el tipo de actriz que lograba destacar incluso en escenas breves, dejando una impresión duradera en el espectador. Fuera de las cámaras, tenía pasiones que también formaban parte de su identidad. La ópera y el flamenco eran 2 de sus grandes intereses, y los cultivó hasta sus últimos días. Estas disciplinas no solo eran un pasatiempo, sino una extensión de su amor por el arte en todas sus formas.
Sin embargo, su historia tuvo un giro inesperado en 2023. A mediados de agosto de ese año, sufrió un accidente cerebrovascular que obligó a su internación en el Hospital Militar de Santiago. Su estado de salud generó preocupación entre sus cercanos y colegas, quienes seguían atentos a su evolución. Con el paso de las semanas, su condición no logró mejorar como se esperaba. Finalmente, el 18 de septiembre de 2023, Grimanesa Jiménez falleció a los 86 años como consecuencia del AVC que había sufrido semanas antes. La noticia impactó especialmente a quienes habían compartido con ella en distintos proyectos a lo largo de los años. Su despedida se realizó el 19 de septiembre en la sede principal de Sidarte, en Recoleta, un espacio significativo para el mundo actoral. Posteriormente, sus restos fueron sepultados en el Cementerio General de Santiago, donde familiares, amigos y colegas le dieron el último adiós. Su partida dejó una sensación silenciosa pero profunda, como su propia forma de actuar. Y mientras su historia se sumaba a esta cadena de despedidas, comenzaba a tomar forma la idea de que aún quedaban nombres por recordar, historias que completaban un panorama marcado por la memoria, el arte y la ausencia. Número 8. Ana María Palma. Al seguir recorriendo estas historias, aparece el nombre de una mujer que no solo destacó por su talento actoral, sino también por su carácter firme y su compromiso con lo que creía. Ana María Palma, nacida el 12 de abril de 1944 en Santiago de Chile, fue una figura que combinó arte, pensamiento crítico y participación activa en momentos clave de la historia del país. Desde comienzos de los años 70, su presencia en televisión se hizo notar a través de producciones de TVN. Su carrera comenzó a tomar forma en una época compleja, donde el arte también se transformaba en una forma de expresión social. En paralelo, dio sus primeros pasos en el cine con películas como La Amortajada, en 1971, y Julio comienza en julio, en 1979, dirigida por Silvio Caiozzi. Estos trabajos iniciales mostraban ya a una actriz con carácter, capaz de asumir roles con profundidad. Sin embargo, fue en 1981 cuando alcanzó una gran popularidad gracias a su participación en la telenovela La Madrastra. En esta producción interpretó a Ana Rosa Sáez, un personaje antagonista que logró captar la atención del público. Su actuación fue intensa, directa y convincente, consolidándola como una figura reconocida dentro de la televisión chilena. Más allá de su carrera artística, Ana María Palma también tuvo un rol importante en el ámbito cultural internacional. Durante el gobierno de Patricio Aylwin, se desempeñó como gestora cultural en Nueva York, promoviendo la cultura chilena en el extranjero. Posteriormente, durante la presidencia de Eduardo Frei Ruiz Tagle, continuó con esta labor en Buenos Aires, Argentina. Estas experiencias reflejaron su interés por expandir el alcance del arte chileno más allá de las fronteras. Su compromiso no solo fue cultural, también fue político y social. Fue una firme opositora a la dictadura de Augusto Pinochet. En diciembre de 1983, encabezó el encuentro Mujeres por la Vida, donde alzó la voz públicamente contra el régimen. Este acto no fue menor, considerando el contexto de la época, y dejó en evidencia su valentía y convicción. En su entorno familiar, el arte también estuvo presente. Fue tía del actor José Palma Eskenazi y de la actriz y directora de teatro Javiera Hernández del Valle, mostrando cómo su influencia también se extendía a nuevas generaciones dentro del mismo ámbito. A lo largo de su vida continuó participando en distintas producciones, manteniéndose activa en el mundo actoral. Su última participación fue en la película American Huaso, cerrando así una trayectoria que se desarrolló a lo largo de varias décadas. En cuanto a su fallecimiento, tanto su familia como el gremio Chile Actores confirmaron la noticia, aunque no se dieron a conocer detalles específicos sobre la causa de su muerte. Esta decisión mantuvo un espacio de privacidad en medio de la exposición pública que había acompañado su carrera. Ana María Palma falleció el 11 de septiembre de 2023 a los 79 años. Su partida fue recibida con respeto y reconocimiento por parte de colegas, seguidores y del mundo cultural en general. Su despedida se llevó a cabo el 13 de septiembre en la parroquia Santa Elena, en Las Condes, donde familiares y cercanos se reunieron para rendirle homenaje. Posteriormente, sus restos fueron trasladados al Parque del Recuerdo. Su historia dejó una huella que va más allá de la actuación, marcada por la coherencia entre lo que pensaba y lo que hacía.
Y mientras su recuerdo se sumaba a esta serie de despedidas, comenzaba a sentirse con más fuerza la dimensión de un período que reunió pérdidas significativas, dejando abierta la reflexión sobre todo lo que aún quedaba por descubrir en este recorrido. Número 9. Luis Alarcón. A medida que este recorrido se acerca a sus últimas historias, aparece una figura que representa décadas completas del cine, el teatro y la televisión en Chile. Luis Alarcón no fue solo un actor, fue parte fundamental del desarrollo artístico del país, alguien que estuvo presente en distintas etapas y que supo adaptarse a cada una de ellas. Nació en Puerto Natales alrededor de 1930, en un entorno donde el arte ya comenzaba a formar parte de su vida. Desde pequeño tuvo un vínculo cercano con el mundo audiovisual. Su padre era fotógrafo profesional y mantenía una filmadora en casa, algo poco común para la época. Ese detalle marcó su infancia, despertando una curiosidad que con el tiempo se transformaría en una vocación clara. Lo que comenzó como un interés se convirtió en una carrera que se extendería por más de 7 décadas. Su llegada a la televisión ocurrió en 1981, cuando participó en la telenovela Casa Grande en Canal 13. Ese fue solo el inicio de una etapa que continuaría con fuerza en TVN, donde formó parte de producciones como La Represa, La Torre 10, Marta a las 8 y Morir de Amor. En cada uno de estos proyectos, su presencia aportaba solidez, experiencia y una forma de actuar que transmitía verdad. Sin embargo, su carrera no se limitó a la televisión. En el cine tuvo una trayectoria extensa, participando en más de 60 películas. Formó parte de producciones clave como El Chacal de Nahuel Toro, Palomita Blanca, Johnny 100 pesos y Caluga Aumenta. Estos trabajos no solo fueron importantes para su carrera, sino también para la historia del cine chileno. Uno de sus roles más recordados en televisión fue el de Chamorro en la telenovela La Fiera, un personaje que quedó en la memoria del público por su fuerza y autenticidad. También participó en Romané, donde interpretó a Baldomero Lillo, y en Puertas Adentro en 2003, una producción que marcó un hito al mostrar por primera vez a una pareja homosexual en la televisión chilena. Más allá de su trabajo como actor, Luis Alarcón también tuvo un rol importante en la organización del gremio. En 1993 fundó Chile Actores, convirtiéndose en el primer presidente de la corporación. Este paso reflejó su interés por fortalecer el trabajo de los actores y por generar espacios de apoyo dentro de la industria. En cuanto a su salud, durante más de una década enfrentó un cáncer linfático. Fue él mismo quien lo dio a conocer en una entrevista, explicando que el diagnóstico se descubrió tras molestias en el esófago que finalmente revelaron la presencia de un cáncer que provenía del estómago. A pesar de esta enfermedad, continuó adelante, demostrando una gran fortaleza. Aunque las causas exactas de su fallecimiento no fueron detalladas oficialmente, se sabía que llevaba años luchando contra esta condición. Finalmente, el viernes 4 de agosto de 2023, falleció a los 93 años, cerrando una vida marcada por el trabajo constante y la dedicación al arte. Su velorio se realizó el 6 de agosto en el Teatro Oriente, un lugar simbólico que reunió a colegas, familiares y seguidores que quisieron despedirlo. Su partida no solo significó la pérdida de un actor, sino de una figura que había acompañado la evolución de la cultura chilena durante décadas. Con su historia, este recorrido se vuelve aún más profundo, dejando en evidencia la magnitud de estas despedidas. Y mientras el cierre parece acercarse, aún queda una última historia por revelar, una más que completa este conjunto de vidas que dejaron una huella imposible de olvidar. Número 10. Eduardo Rabani. Al llegar al final de este recorrido, aparece una figura que no solo hizo reír a generaciones, sino que también ayudó a construir la televisión chilena tal como se conoce hoy. Eduardo Rabani, nacido el 25 de octubre de 1941 en Santiago de Chile, fue mucho más que un actor o comediante. Su historia está profundamente ligada al desarrollo de la industria televisiva y al humor que marcó a todo un país. Su formación inicial no fue en actuación, sino en periodismo en la Universidad de Chile. Sin embargo, su camino tomó rápidamente otro rumbo. En 1969 fue uno de los fundadores de Televisión Nacional de Chile, un hito que lo posicionó desde temprano como una figura clave dentro del medio. No solo participó frente a cámaras,
también fue parte de la estructura que dio forma a la televisión moderna en el país. En sus primeros años, destacó como director, estando a cargo del programa Dingolondango entre 1976 y 1977. Pero fue en 1978 cuando daría el paso que definiría su legado. Junto a Fernando Alarcón y Jorge Pedreros, creó Happening con Ja, un programa que se mantuvo al aire hasta 2004 y que se convirtió en uno de los espacios de humor más importantes en la historia de Chile. Dentro de ese programa, Rabani dio vida a varios personajes, pero hubo uno que quedó grabado en la memoria colectiva: Willy Sañartu. Este jefe exigente y sin paciencia del sketch La Oficina se transformó en un símbolo del humor cotidiano, reflejando situaciones laborales con un estilo directo y reconocible. También interpretó a personajes como el Indio en La Pobla y Giorgio en Le Bisogné, mostrando su capacidad para adaptarse a distintos tipos de humor. Su trabajo no se limitó a la actuación. Como director de televisión, tuvo un rol destacado en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, evento que dirigió 7 ocasiones. Durante su gestión, fue responsable de introducir la transmisión a color en la televisión chilena dentro del certamen, un avance técnico que marcó una nueva etapa en la industria. Incluso en sus últimos años, Rabani se mantuvo activo. Participó en la película Mamá ya crecí en 2014 y en 2023 grabó Noches de Sol, un mes antes de su fallecimiento. Este proyecto se convirtió en su trabajo póstumo, cerrando así su carrera que nunca se detuvo del todo. Sin embargo, su salud se fue deteriorando con el tiempo. Desde 2021 padecía cáncer de próstata, enfermedad que hizo pública en septiembre de 2022. A pesar de su diagnóstico, enfrentó la situación con una mirada realista. En una de sus últimas entrevistas, reconoció que era consciente de su edad y de cómo su generación comenzaba a desaparecer. Su entorno cercano también conocía la gravedad de su estado. Fernando Alarcón, su compañero en Happening con Ja, reveló que el cáncer era agresivo y que el tratamiento lo afectaba profundamente. Aún así, Rabani continuó adelante, mostrando una fortaleza que lo acompañó hasta el final. Finalmente, la mañana del lunes 20 de marzo de 2023, falleció a los 81 años como consecuencia de esta enfermedad. Su partida marcó el cierre de una etapa importante en la historia del humor chileno. Con su historia, se completa este recorrido de despedidas, una serie de vidas que, aunque ya no están, siguen presentes en cada escena, en cada recuerdo y en cada emoción que dejaron en el público. Y aunque este capítulo parece cerrar el ciclo, la memoria de todos ellos continúa viva, conectando pasado y presente en una historia que aún sigue resonando. Llegamos al final de otro video sobre los actores chilenos que fallecieron hasta 2026 y que quizá no conocías. Cada uno de estos nombres dejó una huella en la historia de la televisión y el cine de Chile, y es justo que sean recordados con respeto y cariño. La vida pasa rápido, y el legado de quienes dedicaron años al arte merece ser preservado. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Ya conocías a alguno de estos actores? ¿Cuál te sorprendió más? Deja tu comentario aquí abajo. Nos encanta leer lo que piensan. Si este video te conmovió de alguna manera, dale like y compártelo con alguien que también aprecie la cultura latina. Y si aún no estás suscrito a este canal, suscríbete ahora y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún video. ¡Hasta la próxima!